Buenos días para todos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse en esta mañana, gracias por permitir que podamos compartir este tiempo, este espacio se ha vuelto, ya se ha vuelto habitual, ya llevamos 3 meses en esto y pues va a seguir siendo habitual en la medida en que esto siga y que ustedes lo permitan. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos hable a través de su palabra, que este sea un tiempo en el cual Dios nos enseñe de sus verdades y que podamos aprender algo nuevo siempre en la búsqueda del conocimiento del Señor. ¿Ok? Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, estás con nosotros, Señor, en esta mañana y nos enseña. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, con tu palabra penetrando cada vida y cada corazón como espada de doble filo, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que todo aquel que la escuche, Señor, Padre Santo, tenga el corazón sensible, Señor, que tú sensibilices los corazones, Señor, para que todo peso y toda cadena, Señor, se rompa, Señor, y que esta palabra sea escuchada, Señor amado Dios, que esta palabra sea oída y produzca fruto, Señor, primeramente en quien habla, pero también en todos aquellos que la escuchan, Señor, porque es tu palabra, Señor, no es Juan Sebastián hablando, no es Juan Sebastián mostrando lo que piensa, sino en la escritura, Señor, la que estamos escudriñando en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, continuamos nuestra lectura. Continuamos nuestra lectura del Evangelio de Juan y seguimos en el capítulo 13. Estamos viendo la última cena desde la perspectiva del evangelista Juan. Y leemos desde el versículo 18 hasta el versículo 30. Dice así: No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Aquí vemos la consumación digamos, de la traición de Judas, ¿verdad? Y esto nos muestra varias cosas, pero antes de empezar, vamos a hacer un contexto general de lo que estaba sucediendo ahí. Jesús estaba celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos, ¿sí? La cena en donde recordaban el paso, la salida de Israel de Egipto, y lo hacían de acuerdo a lo que la ley decía. Entonces tenían que comer pan con hierbas amargas, un pan sin levadura, un cordero
sin mancha, sacrificado, tenía que comérselo todo el mismo día, recordando que ese mismo día ellos comieron y ese mismo día salieron apurados, ¿cierto? Y esa representación de la Pascua lo vamos a ver más adelante. Era un simbolismo de lo que iba a pasar con Jesús. Para esto, ellos escogieron un sitio amplio, un comedor amplio, y en Judea ya se estaba acostumbrando a usar los comedores estilo romano. ¿Cómo era un comedor estilo romano? Un comedor estilo romano utilizaba un diván llamado triclinio, donde si han visto películas de ese tipo, era un diván que no tenía espaldar, sí, era un sofá sin espaldar, donde generalmente el que se hacía ahí se acostaba. Se llamaba triclinio porque cabían de a tres. Y generalmente se utilizaba en una fiesta, se utilizaba en una comida que los romanos llamaban, ya les digo, lo tengo aquí en el texto, los romanos la llamaban convivio, y se utilizaban tres sillas, o sea, cabían 9 personas, porque cada silla tenía cupo para tres, entonces en esa silla se podía reclinar uno, el otro quedaba menos reclinado y el otro quedaba menos reclinado. ¿Sí? Entonces cabían de a tres reclinados ahí, entonces comían y toda la cosa. Como esto no era una convivium, sino era la cena de la Pascua, pues entonces evidentemente no necesitaban las tres sillas y no tenían que estar los 9 comensales y no podían haber más. Entonces consiguieron otra silla, pues. Y estaban los 12, más Jesús, 13. En ese contexto estaban. El triclinio, en este caso, daba un tema de cercanía y de camaradería muy grande, estaban juntos, estaban recostados, incluso pone que el discípulo que más amaba, que es el mismo evangelista, en donde todos concuerdan que es el mismo evangelista, estaba recostado sobre el pecho de Jesús, ¿sí? Eso era una señal de cercanía, de que eran muy cercanos, ¿verdad? Pero no solo él, sino entre todos eran muy cercanos. Entonces, el contexto acá es que estaba el discípulo y al otro lado estaba Judas. Estaba cerca de Jesús también, estaba más cerca que incluso el mismo Pedro, que se supone que era el líder de los discípulos, estaba cerca, más cerca de Jesús, le podía escuchar abiertamente y muy seguramente estaba cerca porque Jesús quería decirle a Judas, hermano, antes de que haga cualquier cosa, piénselo bien, mira que yo me he revelado, yo te amo, quiero que estés junto a mí, quiero que entiendas el mensaje que te estoy diciendo, yo te amo, porque los amaba a todos, incluyendo a Judas, a pesar de que sabía que Judas era el que lo iba a traicionar, ¿verdad? Y todo esto lo estaba diciendo a sus discípulos en medio de esta comida y les estaba mostrando que uno de ellos lo iba a entregar, que iba a estar en contra de él, a fin de que ellos después cuando se acordaran, cuando pasara todo, o sea, cuando Jesús fuera glorificado, ellos recordaran que él era el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo le recordará, mire que él era el Hijo de Dios, y todo lo que en la Escritura se dijo sobre él se cumplió, porque la traición de Judas también está en la Escritura. Mire, Salmo 41:9 lo cita Cristo cuando dice en el versículo 18, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra, ¿verdad? Cita el Salmo 41, versículo 9. Entonces de una vez los va enviando, le dice, les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió.
ya los estaba comisionando a enviarlos para que predicaran su mensaje. Y Jesús lanza una exclamación en ese momento. Estaba angustiado, estaba dolido. Ustedes no piensan que a Jesús no le dolió a pesar de que él sabía que Judas lo iba a traicionar. Claro que le dolió, porque la escritura decía que tenía que ser alguien de su círculo íntimo. Y Jesús en esos 3 años tuvo que haber construido una amistad grande con ellos, incluyendo a Judas. Entonces eso en su humanidad le dolió. Eso le dolió tremendamente pensar que era uno de sus amigos, de los que decían ser sus amigos, quien lo iba a traicionar. Les digo la verdad, uno de ustedes, de mis cercanos, de los cuales yo estimo profundamente, que yo escogí para que me acompañaran, a traicionar. Entonces todos quedaron como, ¿cómo así? ¿Quién va a ser? ¿Quién es? ¿Qué es esto? Entonces Pedro como que le hizo señas a Juan y le dijo, usted que lo tiene al pie, pregúntele quién es. Entonces él le preguntó, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Eh, Uno desprevenido cuando lee esto, uno dice, bueno, si les señaló quién era Judas, porque estos manes no se levantaron a, a castigar a Judas y a sacarlo corriendo. Pero el entendimiento de ellos estaba tan vedado que ellos no se percataron de que Jesús estaba señalando a Judas. ¿Y por qué razón? Por la forma en que hizo la señal. Cuando una persona mojaba el pan en el plato o le daba bocado a otro, eso era una señal de cercanía, de compañerismo íntimo. Entonces está diciendo Jesús, mire, mi amigo, a este amigo que yo estimo tanto, este es el que me va a traicionar. Pero yo lo estimo demasiado y aún espero que él entre en razón. Pero no entró en razón porque ya estaba. Jesús sabía que no iba a entrar en razón, pero eso no quiere decir que Jesús no le hiciera el llamado público. Por eso él decía adelante, ustedes se van a acordar de todo lo que está pasando. ¿Sí? Sabemos que hay personas que no van a aceptar el llamado, pero eso no nos exime de que lo hagamos. Y aquí Jesús está mostrando ese ejemplo. Él hizo el llamado constantemente y a Judas le dijo muchas veces, te amo, yo soy el Salvador, cree en mí. Y sin embargo este hombre no quiso. Sin embargo no quiso. El hecho de que Jesús supiera no quiso decir que él no cumpliera la voluntad del Padre de decirle. No es que Jesús, no, como este tema tradicional, entonces yo ni lo miro, ni lo... Al contrario, le mostró su amor para que él después se diera cuenta lo mal que había hecho y el juicio de Dios cayera sobre él por rechazar a Cristo. Y Judas es el ejemplo tangible y lo vemos en los evangelios, no recuerdo si está en este o en otro evangelio en donde finalmente Judas se ahorcó, ¿sí? Y Judas tuvo remordimiento por haber hecho lo que hizo. Pero ese remordimiento no era suficiente porque no sé si se hubiera arrepentido, hubiera buscado la manera de buscar, la manera de ayudar a Jesús. Pero simplemente dijo, tomen sus monedas que yo hice mal. Y fue y se ahorcó. Pero entonces ahí vemos como él, como Judas, no escucha la palabra de Dios que lo está llamando y permite que Satanás entre en su vida. Todo aquel que no escucha la palabra ya ha sido condenado, dice el Evangelio de Juan. El que cree en Cristo tiene la vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado y Judas ya había sido condenado. Y de la misma forma que pasó esto con Judas, pasa con cualquiera que no cree en Cristo y que persiste en no creer. Va a llegar el momento en el que, ¡pum!, se acabó la vida y que la perdió. Por eso, como les he dicho estos días, right here, right now, es aquí y es ahora. Es el momento en el que tú dejes tu dureza de corazón
y reconozcas el llamado de Cristo. El llamado de Cristo fue insistente con Judas, 3 años. 3 años ahí, él viendo sus milagros, y Judas no creyó, y por eso lo entregó. Judas entró como una especie, yo creo que Judas tuvo ese desasosiego de saber que Jesús no era como el Salvador que él esperaba, y entonces por eso decidió endurecer su corazón, y mejor entregarlo para no perder el tiempo. Adicionalmente tenía mañas. Todo eso hizo que su corazón se endureciera. Y Jesús le dijo finalmente, bueno, yo te llamé, yo te amo, pero tú no quieres entender, entonces haga lo que tiene que hacer, porque es lo que el Padre ha decidido. Hágalo. Entonces nadie entendió. Si hubieran entendido, les insisto, se hubieran levantado y hubieran matado a Judas. El Señor no le hubiera permitido, pero sí le hubieran pegado una tunda muy amplia porque van a decir, claro, este va a matar al Señor, nosotros no lo vamos a dejar. Imagínense un Pedro donde hubiera entendido eso. Ese tipo se hubiera levantado por lo menos y le hubiera dado una golpiza a este Judas, una cosa impresionante. O un Juan y un Santiago que les decían Boanerges, hijos del trueno. No sería porque eran unas almitas muy, muy amables y muy bondadosas y muy queridas. Tendrían que haber sido unas caspas para que les pusieran ese apodo, ¿cierto? De un carácter tremendo. Seguro hubieran levantado a juez, valga la expresión. Pero nadie entendió. Entonces Jesús les dijo, vaya y haga lo que tienen que hacer. Vete tranquilo. Y Judas salió y se fue, sabiendo lo que iba a hacer. Los otros no entendieron nada sino hasta después de que Cristo murió. Entonces pensaron que iba a pagar el alquiler del salón o la comida, o que simplemente iba a dar dinero a los pobres. Y el versículo 30 me impacta que dice así, Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Aquella persona que endurece su corazón y que no acepta el llamado de Cristo se interna en la oscuridad. Su corazón se endurece de tal manera que aún conociendo la luz, se va para la oscuridad, prefiere la oscuridad. Y así pasa con muchos hoy en día, prefieren la oscuridad. Aunque la luz nos muestra el camino a seguir y con la luz podemos ver y con la luz podemos andar de una manera tranquila porque tenemos seguridad de que no nos van a asaltar o algo semejante, porque estamos de día y la gente puede ver. Aún algunos prefieren permanecer en la oscuridad de la noche porque piensan que nadie los va a ver, porque piensan que los ojos de Dios no están sobre ellos. Y realmente los ojos de Dios están sobre todos. Pero el que tiene endurecido el corazón se interna más y más en la oscuridad y no escucha el llamado de Dios. Por eso en esta mañana, amigo, amiga, que me estás escuchando, el llamado de Cristo es para que no te internes en la oscuridad, no endurezcas el corazón como Judas, no endurezcas el corazón como Judas, porque eso entristece al Señor. El Señor en esta mañana hace el llamado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un llamado a salir de la oscuridad y a no seguir el ejemplo de Judas. Cuando nos leen, cuando nos leen este pasaje acerca de Judas, los pasajes que hablan sobre Judas, muchos dicen, uy, pero ese Judas sí, y la palabra Judas indica como un traidor, entonces, uy, es que es mucho Judas. No. Usted y yo no somos mejores que Judas. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que tendamos a hacer las mismas cosas que hizo Judas y que vivamos de la forma en que Judas vivió. Judas Iscariote, no Judas el discípulo.
Así que no se crea mejor que Judas, no nos creamos mejor que Judas. Al contrario, mirémonos como si nosotros fuéramos Judas hoy, porque el Señor nos llama a que dejemos las conductas de Judas, la conducta de robar, la conducta de querer vivir en la oscuridad y de querer hacer lo que no le agrada a Dios. Y nos llama a que vayamos a la luz, porque Él por su amor y misericordia, primero por amor a su nombre, y segundo por la gracia infinita que quiso derramar por amor a su nombre hacia nosotros, es que tenemos ese acceso a la vida eterna de poder creer en Cristo y correr hacia Él para escapar del juicio venidero. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero, no porque nosotros lo mereciéramos, sino por el puro afecto de su voluntad, por el puro designio de su voluntad, ¿ya? Por su gracia, algo inmerecido. Ni usted ni yo hemos hecho mérito alguno para que Jesús nos amara. Y sin embargo, Jesús nos ama. Aquí lo muestra. Judas no hizo mérito, al contrario. Judas siguió en sus caminos y se internó en la noche. Se fue a la oscuridad para hacer sus fechorías. Pero Jesús lo amó hasta el final. No vemos en ningún momento que Jesús dijo, este me va a traicionar, váyase. No, Jesús lo amó hasta el final. Jesús ama hasta el final. Y ese es un llamado para ti, amigo, amiga, para mí. Jesús hasta el final nos ha amado. Hasta el final nos ama. Y este llamado va a ser insistente, constante, todo el tiempo diciendo, corre a Cristo, deja tus malos caminos y ven hacia mí. Mira la cruz. Mira la cruz. Esa es la más grande prueba de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y eso le pasó a Judas, no creyó, recibió su condenación y su juicio. Me dice en otro pasaje, ciertamente el Hijo del Hombre va a cumplir lo que tiene que cumplir. Jesús lo dijo, él iba a cumplir su voluntad, pero hay de aquel que lo traicione. Dice, mejor le hubiera sido atarse una piedra al cuello y botarse al mar. Y esa es la condición de nosotros cuando no conocemos a Cristo y vivimos en una vida de oscuridad. Mejor sería para nosotros atarnos una piedra al cuello y echarnos al mar, ahogarnos, porque estamos expuestos a la ira de Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ese es el real mensaje. Estamos expuestos a la ira de Dios todo el tiempo, pero Cristo vino a dar su vida para comprar tu libertad, para comprar tu sanidad, para comprar esa salvación que tú no merecías, que yo no merecía, para que pudiéramos tener una relación correcta con el Padre y pudiésemos escapar de la ira venidera. La invitación de hoy, amigo, amiga, es que meditemos en la vida de Judas y pensemos si realmente queremos ser como este hombre, o más bien aceptamos el llamado de Cristo, que con infinito amor nos ha amado y nos muestra nuestra condición pecaminosa, para que procedamos al arrepentimiento, dejemos nuestros malos caminos, veamos cuán amoroso y maravilloso Él ha sido a pesar de que nosotros hemos sido rebeldes, impíos y contenciosos, y que busquemos ciertamente a nuestro libertador, que es Cristo. Damos gracias al Señor en esta mañana por esta reflexión. Nada, los invito a que la escuchen, a que la compartan, a que vean las otras aquí también, o en YouTube. Creo que todas no las he grabado acá, entonces no sé si todas les aparezcan, pero
o en YouTube se encuentran las reflexiones del Evangelio de Juan. Tengo que subir las otras, es una tarea que haré cuando tenga un tiempito, las que desde la reflexión 1 hasta la 22, creo, no me acuerdo bien, para completar todas estas series que hemos venido haciendo. Y que sigamos juntos reflexionando acerca de Dios y su palabra. Este es el tiempo, es ahora. Y más en estos tiempos de confinamiento en donde Dios nos está llevando a reflexionar, Dios nos está llevando a mostrarnos que necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como dice la Escritura, llamarlo mientras Él está cerca. Después, eso quiere decir que va a haber un tiempo en el que ya Él no está cerca. Así es que, querido amigo, querida amiga, que me ves, bien sea en vivo o bien sea después, me salió en rima, eh, por favor no deseches este llamado, no deseches este llamado, porque no sabemos si mañana sea oportuno que lo escuches. No lo sabemos. Queridos, Dios los bendiga. Un abrazo fraternal, un saludo aquí desde mi casa. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Feliz inicio de semana.